Buenas noches, bienvenidos a Marca San Luis. Este es el espacio de la televisión provincial en el que vamos a dialogar, a analizar, vamos a abordar las principales acciones del gobierno, las acciones que se consideran ejes de la gestión provincial. En este primer programa nos encargaremos de hablar sobre el Parque La Pedrera, la obra que por su magnitud se constituye por estos días en la obra pública más importante que se lleve adelante en el país. El viernes pasado, el 89% de los villamercedinos que participaron de un foro consultivo expresaron un sí rotundo a la ejecución de esta obra, que en verdad es tan significativa que involucra prácticamente, yo diría, la totalidad de los ministerios de la administración provincial. El propio gobernador Alberto Rodríguez Sala definió como una obra transversal, con una inversión de aproximadamente 1.200 millones de pesos y un plazo de ejecución de un año. Se va a constituir además en la atracción turística más importante de la provincia de San Luis. De hecho, hoy martes precisamente comenzaban las primeras tareas de ejecución del Parque La Pedrera. Va a tener un hospital que va a ser el primer hospital para jubilados de la provincia. 5 escuelas innovadoras, libres, vinculadas al deporte y a la cultura, alguna de ellas. Un anfiteatro para 5.000 personas, un estadio para 28.000 personas, con escenario incluido y con una visera cubriendo las tribunas. Habrá además canchas de básquet, de fútbol, de tenis, lagunas encadenadas, forestación autóctona de la provincia, que simbólicamente va a llegar de todos los pueblos de la geografía puntana para embellecer este espacio, que seguramente va a significar además como mínimo un día más de turismo para todos los argentinos que decidan visitar la provincia de San Luis. Un circuito semipermanente, autódromos, ciclismo, espacios para las competencias de motociclismo, atletismo, zambódromo. El parque ha sido definido como un lugar de encuentro, un lugar cultural que tendrá la provincia de San Luis. Habrá además una comisaría con policía montada, con un espacio específico para la práctica de la equinoterapia, plazas, un skate park y muchos otros atractivos. Además, su construcción supone una fuerte inyección en el trabajo de los puntanos, ¿no? Por la generación de muchísima mano de obra, de nuevos puestos de trabajo. El gobernador Rodríguez Sala definió a esta obra como el parque de los niños, de los deportistas, el parque de la cultura, de las madres, de los jubilados, el parque de todos. Y casualmente, en la primera semana de este mes, en la Conferencia de Naciones Unidas para la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, que se ha realizado en Barcelona, en España, los especialistas coincidieron en que la política urbanística debe tener en cuenta la necesidad de los espacios públicos. Y entre las declaraciones finales quedó consagrada la idea de el espacio público como el centro de todas las actividades sociales, ya sean culturales, políticas e económicas. Incluso estos especialistas reunidos allí en esta jornada en Naciones Unidas han sugerido la participación comunitaria de la sociedad para definir el destino de estos espacios públicos, que es lo que casualmente ha sucedido por estas horas aquí en la provincia de San Luis. Esta noche vamos a hacer foco en 2 aspectos del Parque La Pedrera: salud y educación. ¿Qué obras y qué realizaciones están vinculadas a la salud y a la educación en el Parque La Pedrera? Por eso quiero darle las buenas noches, recibirlo aquí. Es un gusto tenerlo en este primer programa, al ministro de Salud de la provincia de San Luis, Marcelo Riera. Marcelo, buenas noches, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación y, bueno, el augurio de un ciclo exitoso de este programa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Marcelo, ¿cómo viviste el proceso de creación, de proyección del parque? Verdaderamente con 2 sentimientos que creo que son importantes. Recién lo adelantabas. Mirados desde una cuestión transversal. De hecho, la salud mira ahora el escenario transversal de todo y como un escenario inclusivo. Si bien ahí se apostará el primer hospital de adultos mayores, sin lugar a dudas va a ser, y lo vivimos como tal, un lugar no solo para la asistencia, sino también para la recreación y para la motivación de lo que es el cuidado de la salud dentro de todas sus esferas. El hecho de que haya un escenario participativo que colinde con el niño, el adolescente,
el adulto y el adulto mayor engloba esta transversalidad que el gobernador muy bien ha definido y sin lugar a dudas es la innovación que acompaña la salud hoy en nuestros días, ¿no? Y con mucha emotividad. Esta noche vamos a hablar entonces de salud y educación en el Parque La Pedrera. Está el ministro de Educación con nosotros, Marcelo Mitrano. Marcelo, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, primero gracias la invitación, éxitos en el proyecto. Muchas gracias. Esperemos estar muchas veces aquí, porque tengo el honor de tener uno de los temas que el gobernador me haya honrado, de tener a cargo una cartera que para el futuro de San Luis la entendemos central y claro, que una de las cuestiones que debemos de la función pública es contar lo que hacemos. Y estos espacios los celebramos así. Así que bueno, y estar en el primer programa con el colega hablando de este proyecto trascendente. No hay en Argentina hoy una idea un plan al menos de esta magnitud. Dos cuestiones previas me parece a mí. La primero, la concepción, la forma. Creo que vos lo manifestaste en cuanto a lo que recomienda el mundo hoy respecto a la participación comunitaria, respecto a las decisiones. Claro, claro. Y creo que este ensayo de presupuesto participativo, este ensayo de consulta, este ensayo de poner las urnas, de que opinemos, o que opinaran los villamercedinos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, libremente, sin ningún tipo de presión ni obligatoriedad, y la sorpresa del caudal de opinión claro, que se dio. Eso nos da una legitimidad y una fuerza importante. Segundo, contar, digamos, tuve la suerte de participar de las reuniones cuando se gestaba esta idea en el despacho del gobernador con distintos ministerios, arquitectos pensando cómo fue este torbellino de ideas que iba sobre este parque, e inclusive que algún día alguien tendrá que escribir el libro utilizando los muebles y los objetos que había en el despacho del gobernador, diciendo esto va a ser el estadio, esto va a ser esto otro, y bueno, porque había un problema, y creo que es central que debemos entender en cuanto a por qué hay. Mercedes teníamos entre la Ribera, polo de desarrollo muy importante, la ciudad de Mercedes, el último gran asentamiento, digamos, de política habitacional, y Mercedes tradicional, un agujero negro en el medio ahí, estaba divorciado, había un tapón, había un lugar muy feo, había que hacer algo ahí, había que intervenir, el Estado debía intervenir. Medioambientalmente hablando y urbanísticamente hablando, había que intervenir. Los arquitectos dispusieron que la salida era un parque, como idea primera, y bueno, a partir de ese espacio, recuperación de ese espacio público, un parque, torbellino de, bueno, ¿y ahora qué le ponemos adentro? Claro. Y ahí empezamos a sumar, apareció deporte, apareció salud, apareció la policía, apareció los bomberos, apareció educación, y empezamos a aportar, y esto sí, y esto más, y al final, y vuelvo al principio de lo que te decía, la idea es decir, bueno, pongamos a consideración de los villamercedinos una inversión importante, un esfuerzo presupuestario, esto hay que reconocerlo, el esfuerzo que está haciendo la provincia, son 1.200 millones de pesos. Pongámoslo a consideración de los de Villamercedes. Villamercedes, descontando nosotros esto, la visión de futuro, nos acompaña, ¿sí? Y bueno, en un año estaremos inaugurando el hospital, nosotros las escuelas, deporte, y bueno, y todo Villamercedes, un nuevo espacio que yo creo que va a cambiar Mercedes. Yo pienso que se pone en marcha esto y ya el vecino de cualquier localidad de la provincia de San Luis quisiera esto mismo para su propia localidad, para su propio pueblo. Y tengo la sensación de que no para de crecer y que va a seguir creciendo el proyecto. Mira, yo tengo una cosa, yo lo he tomado así, yo lo veo muy mafaldiano el parque. A ver. Yo lo hablaba, si lo comento. Pues si vos lees Mafalda, que es alguien que me gusta mucho, una filósofa importante. Absolutamente, contemporánea. Hay algo que corre toda la historia de Mafalda. Mafalda y su pandilla, y sus amigos, Libertad, Susanita, están en la calle. Claro. Andan en la calle y están en la plaza. Bueno, excepcionalmente se los ve dentro de un hogar. Excepcionalmente. Y discuten y nos hacen pensar desde el espacio público. Eso nosotros que es lo ¿Por que qué perdimos ese espacio público en las sociedades? Yo creo que la complejidad, entregarnos, claudicar a desafíos que no supimos resolver. Creo que San Luis tiene una visión diferente a esto, digamos, de animarse a los grandes desafíos, a no claudicar ante fenómenos sociales de extrema complejidad y buscarle la vuelta. Bien, nosotros tenemos un problema que tienen muchas ciudades, en el caso, como está pasando hoy, medioambiental, una zona de la ciudad, puede ser el Riachuelo bonaerense como
como puede ser hoy en La Pedrera en la situación que estaba. Claro. Contamina, oscuro, lluvio. Bueno, el Estado interviene y pusimos a pensar y esto démosle seguridad para que nuestros chicos anden seguros, el auto no entra al parque y a partir de que no entra al parque, en beneficio de la seguridad de los chicos, hay que hacer una circunvalación. Y bueno, ya que hacemos la circunvalación, viene un autódromo y ya vamos pensando, protegiendo siempre el bien superior. Cuando discutíamos, que seguramente lo conoce mejor Marcelo, el hospital, más cerca de la ribera que el resto, para abrazar a los pueblos, lo mismo con la comisaría, las escuelas, donde yo creo que es esto, es recuperar el espacio público en un bien superior, que es la integralidad, la inclusión, que nuestros chicos puedan jugar, tener un espacio para participar, para disfrutar, digamos que vuelvan las miles de mafaldas y amiguitos de Mercedes a la calle a disfrutar un espacio público y que puedan hacer la actividad que les gusta seguros y tranquilos. Esa es la aspiración y creo que hemos encontrado una clave y al final que también debemos hablar también la concepción de quiénes van a atender ese parque, los mismos que lo hicieron, todo eso creo que hace a eso. Marcelo, entiendo que hay también un concepto casi filosófico, digamos, en la manera de pensar una ciudad del cual el gobernador viene hablando hace muchos años, que es tomar esta idea de la ciudad de los niños. Sí, bueno. Esta es lo que decías, ¿no? Claro, Francesco Tonucci. Más que pensar en un niño es bajar los ojos de la administración al nivel de los ojos de los niños. De los chicos. Son los dos Marcelos hoy, ¿eh? Dos ministros Marcelos. Hoy estamos los dos tocayos del gabinete. Marcelo, ¿qué significa para vos personalmente estar participando de este momento y de este proyecto que ya se puso en marcha? Básicamente, entendiendo desde el sector sanitario y llevándolo a un contexto social, es pensar en algo que históricamente, año 1976, en una convención muy importante, que es la Convención de Alma-Ata, se comenzó a discutir. Y nunca se logró concretar. Lo lograron hacer los países ya desarrollados. Nosotros estamos justamente detrás de este gran anhelo. Y creo que esto un poco es comenzar a visionar eso, que es trabajar sobre los determinantes sanitarios. ¿Qué es un determinante sanitario? Que son los escenarios que, bueno, algo adelantaba el ministro Marcelo Mitrano recién. Si yo pienso la concepción de la vida desde la participación ciudadana, desde el cuidado integral de la salud, desde una dinámica de autocuidado y autocompromiso y autorresponsabilidad, si yo pienso en hábitos saludables, que no necesariamente es no fumar, por ejemplo, sino es tener un hábito instalado pero como una conducta, no como un hecho esporádico. Fíjate, Daniel, que se reduce prácticamente a cero la posibilidad de asistencia de enfermedades siempre. Si uno enfoca el determinante sanitario y el contexto sociocultural que el determinante hoy tiene incluido, lleva nada más y nada menos que a mitigar el gasto en salud, a dar mayor universalidad y sin lugar a dudas mayor inclusión. Cuando a mí me preguntaban, bueno, pero este hospital va a atender a gente que tiene obra social, sí. ¿Va a atender a gente que tiene PAMI? Sí. Porque el acceso a la salud es universal. No miramos a quién atendemos, miramos al paciente. Y tenemos que aprender a mirar el contexto, que es justamente hacia donde tenemos que apuntar. Por eso en el diseño, en la diagramación de un hospital, está pensado no solo el paciente que ingresa caminando, sino aquel que es traído por alguien. ¿Bien? Que es traído por una unidad de ambulancia, que es traído frente a una situación de las más extremas de emergencia. Ese hospital va a tener la posibilidad de resolver la urgencia, en realidad la emergencia y la urgencia médica. Va a tener la posibilidad de asistir a lo ambulatorio, que es lo cotidiano. Va a tener la posibilidad de dar respuesta a un ítem que es, creo, importante, que es ayornar a un hospital jerarquizado para asistencia especializada y colocar un polo para mitigar o reducir los partos domiciliarios que siguen existiendo en nuestra provincia y que nosotros queremos que sean espontáneos en el hospital, porque eso nos permite justamente reducir nada más y nada menos que el indicador más sensible y más importante, que es la tasa de mortalidad materno-infantil. Si uno mira ese contexto, indudablemente está leyendo al escenario sanitario no desde lo biológico, sino desde el abordaje social, cultural y participativo.
Esos son los modelos de los hospitales de adultos mayores. Marcelo, según datos de la Organización de Naciones Unidas, entre 2015 y 2050, la proporción de la población mundial mayor de 60 años se va a multiplicar casi por 2, pasando del 12 al 22% del total de la población mundial. Efectivamente. En números absolutos, este aumento sería pasar de tener 900 millones de adultos mayores a casi 2.000 millones de personas mayores de 60 años. ¿Cuál es la situación de San Luis? Justamente en relación a ese dato, que la Organización Mundial de la Salud lo toma en función a la expectativa de vida. ¿Qué es la esperanza de vida al nacer? En los últimos 10 años se aumentó esa esperanza de vida al nacer entre 15 a 20 años. De ahí sale el dato justamente de la multiplicar el factor actual versus 2025, perdón. Primer dato. Y el segundo dato es que los países en vías de desarrollo, entre los cuales nosotros estamos incluidos, hicimos la famosa transición epidemiológica. ¿Qué significa eso? Los países en vías de desarrollo, la primera causa que enfermaba y mataba a la gente eran las enfermedades que se transmiten de una persona a la otra. La diarrea, la gripe, etc. ¿Bien? Hoy la primera causa de muerte son las enfermedades crónicas cardiovasculares, el infarto, el accidente cerebrovascular. Y todo eso va justamente de la mano con esto. ¿Y qué debemos pensar? Que ese grupo, que es tan importante en esta gran pirámide poblacional, los adultos mayores, no solo van a tener, hoy en día el niño que nace tiene mayor expectativa o esperanza de vida al nacer, sino que tienen tecnología aplicada para que resuelvan su patología, su enfermedad. Eso hace justamente que se corra aún más la edad. Qué interesante. Y en función de eso, hay dos datos muy interesantes. Es que nosotros teníamos una concepción desde lo biológico. Estoy hablando de que al abuelo le controlábamos la presión y decía, tiene 18, está bien para su edad, abuelo, tener 18. Bueno, y entendimos que el mensaje es que el abuelo tenía que tener 12,8, igual que un chico de 18 años. Y eso bajó la carga de enfermedad. Entonces, aplicando modelos tan simples y sencillos, llegamos a la conclusión de que esa población, que es sensible y muy importante para nada más y nada menos que toda una sociedad, porque es la de la experiencia, puede ser bien tratada, adecuadamente tratada, con enorme resolución y sin secuelas. Hoy podremos ver, seguramente te debe haber pasado, personas de 90, 95 años con una enorme lucidez y claro, que nos explican y que nos dan hasta consejos de vida. Y ese es el perfil justamente que va a tener la sociedad en los años venideros. Marcelo, hablamos del hospital, cómo va a funcionar en el próximo bloque y hablamos de las escuelas con Marcelo Mitrano. Marcelo Arriera, Marcelo Mitrano, 2 ministros en el primer programa de este ciclo llamado Marca San Luis. Una pausa, ya volvemos. Gracias.